hacen falta santos, santos en medio del mundo, santos en todos los ambientes de la sociedad. Y eso predicó San José María, ¿no? No solamente los sacerdotes, los religiosos, sino todas las personas, ¿no? La madre familia, el padre familia, los jóvenes, las personas mayores, todo el mundo, en todos los ambientes donde nos movemos, hace falta santidad, santidad en medio del mundo. Y decía San José María, pues no hay santo de medio pelo. O sea, uno para lograr, no es que uno quiera lograr ser santo por el egoísmo de ser santo, ¿no? Sino que uno ve el panorama como está, ve el papel, la misión que tiene, lo que Dios le ha encargado, y entonces se lanza. Y se lanza pues con ese afán, que es afán apostólico, un afán grande, ¿no? De querer hacer las cosas en presencia de Dios, porque Dios es el que nos ayuda. Solos no podemos, solos no tenemos fuerza, no tenemos posibilidad, pero si estamos con Dios, Dios lo puede todo porque Dios es todopoderoso. Y si Dios nos llama a la santidad, nos da también los medios. O sea, Dios no nos deja solos. Nosotros no queremos ser pues una especie de líder, de persona que quiere arreglar las cosas. Entonces, cuando uno pone esfuerzo por amar a Dios, tratando al Señor, el corazón se hace grande, se va haciendo cada vez más grande, y en ese corazón grande entran todos, y se puede amar a muchísima gente. Y a la gente, ¿por qué la amamos? Porque amamos a Dios, porque Dios ha hecho grande en nuestro corazón. O sea, al tener el amor a Dios, al estar enamorados de Dios, estamos cercanos a muchísima gente, a muchísimas almas, la gente que el Señor pone en nuestro camino, la gente que trabaja con nosotros, la gente de nuestra familia. Nos convertimos pues en Cristo. Por eso el Señor también nos invita a llevar la cruz, porque estamos en el mundo, no estamos en el cielo. Aquí no vamos a poder hacer ningún paraíso, no hemos venido a ser paraísos en la tierra. La tierra es, como decía Santa Teresa, una mala noche es una mala pasada. Y entonces andamos como en un campo minado, y hay pues todo tipo de cosas, de peligros, ¿no? Por eso las advertencias del Señor, las advertencias de la Iglesia, que no son advertencias apocalípticas, no son advertencias nerviosas, sino advertencias de un padre que quiere a sus hijos, como era San José María, con mucha gracia, con mucho tino, con muchas virtudes humanas, hacer agradable la vida a los demás y la libertad, que es importante, ser libres. Dios nos ha puesto para que nosotros luchemos, para que nosotros nos ganemos, hagamos méritos y nos ganemos el cielo, no para que otro lo haga, ¿no? Así como cuando uno no come, se muere, nadie puede comer por nosotros, igual pues en los aspectos espirituales, nadie nos puede sustituir, porque somos nosotros. Dios se dirige a nosotros para que nosotros respondamos a esa petición que Él nos hace de ser santos en medio del mundo y que recordaba San José María. Y por eso decía santidad personal, ¿no? Porque las ciudades no se canonizan, los pueblos no se canonizan, las familias no se canonizan, la persona individual. Y la libertad es que muchas personas libres que luchan personalmente para ser mejores están unidas. Y una persona que dirige a otras personas tiene autoridad cuando dirige a personas libres. Y esa persona que tiene libertad da espacios de libertad para que las personas puedan desarrollarse, puedan mejorar, puedan cambiar. Entonces, la presencia de una persona que ama a Dios, que tiene un corazón grande, son espacios de libertad, y que no es cerrar los ojos, no es el permisivismo, sino es el ejemplo de una vida cristiana, de una vida cara a Dios, de una vida de lucha, de esfuerzo, de sacrificio, porque en la tierra no estamos en el paraíso, en la tierra hay que luchar.
el destino, decía San José María, no, nuestro destino en la tierra es luchar por amor hasta el último instante. Tenemos que luchar, todos tenemos que luchar, ¿no? Y el que no lucha se hunde, ¿no? Hay gente que se deprime, que se enferma porque no tienen ese espíritu de lucha. Y hay otros que luchan por la gloria propia, que tampoco, ¿no? No se trata de ponernos ahí en nosotros en una especie de, no de podium, ¿no? Para dominar, ¿no? Sino para servir como Cristo. Si nosotros seguimos a Cristo, pondremos los hombros para que nos pongan peso encima. Por eso San José María le gustaban los burritos, ¿no? Como decía en la película que acabamos de ver, y decía que el burrito tiene cara de catedrático, que es muy listo. ¿Y por qué? Porque sirve, porque lleva peso, porque no se queja, porque es dócil. ¿Y a quién es dócil? A Dios, a la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad. Y cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos dice, hágase tu voluntad. Nos decimos nosotros, claro, el Señor nos enseña esa oración. Porque es lo más importante que se haga la voluntad de Dios. Dios sabe todo, ¿no? Dios nos pide santidad. San José María predicó la santidad en medio del mundo. El mundo necesita santos, personas virtuosas, personas disciplinadas, que se tomen las cosas en serio, que no son pues esas personas voluntaristas, ¿no? Como fanáticos, ¿no? Sino personas que aman, que respetan, que son amables, que tienen cariño por la gente. Y así fue la vida de San José María Escrivá. ¿Por qué celebramos hoy la fiesta de San José María? Porque el Papa, el día de su canonización, dijo que se celebraba la fiesta el día de su fallecimiento, el día de su tránsito al cielo, que fue el 26 de junio de 1975. San José María, yo estaba en Roma cuando fue a México a visitar a la Virgen de Guadalupe y nos decía que iba a rezar, pedirle por la iglesia a la Virgen de Guadalupe. Y cuando llegó a México le dijo a la Virgen, hoy no te traigo flores, sino te traigo espinas, porque le dolía mucho la situación en que se encontraba en ese momento muchos sectores de la iglesia. Había todo este asunto que había ocurrido pues en los años 70, ¿no? Los hippies, las drogas, y luego pues una teología de la liberación desordenada, ¿no? Guerrilleros, en fin, un montón de microbios, ¿no? Y estaba muy preocupado San José María por esta situación, ¿no? Y rezaba para que la iglesia enseñe la doctrina, ¿no? Y pedía por el Papa y por el próximo Papa, ¿no? Rezó mucho por San Juan Pablo I y San Juan Pablo II, San José María. Nos hizo rezar a nosotros porque estamos nosotros ahí en Roma, ¿no? Y en México, un día pues que estaba cansado, entró en una habitación con otra persona y vio un cuadro de la Virgen de Guadalupe y dijo, a mí me gustaría morir así, mirar a la Virgen y que me dé un beso y me lleve al cielo. Me gustaría morir sin dar la lata, ¿no? Sin molestar a nadie. Y así ocurrió el 26 de junio, 5 años después, ¿no? 26 de junio, a la hora del Ángelus, estaba frente a un cuadro de la Virgen de Guadalupe y se desplomó y falleció San José María. Al poco tiempo de fallecer, sale un primer documento fílmico para explicar un poquito su vida. Valía la pena dar a conocer la vida de un santo, ¿no? Y se llamó Un hombre enamorado de Dios. Y decía don Álvaro del Portillo, que era el sucesor de San José María, que ese era el mejor resumen de la vida de San José María, un hombre enamorado de Dios. Quienes hemos estado a su lado, que nos hemos conocido, somos testigos de su amor a Dios y de su amor a los demás, que es un santo impresionante, ¿no? Y por eso luego pues el Opus Dei se extiende por el mundo entero, y hay mucha gente y sigue creciendo
con este mensaje, ¿no?, de ser santos en medio del mundo. Y una de las cosas que San José María decía, y lo decía y lo repetía con frecuencia, y sobre todo a la gente joven, decía, ya lo hemos oído también en la película cuando le preguntaron, ¿no?, ¿qué virtud? Dijo la lealtad. Y cuando se dirigía a los chicos decía la sinceridad. La sinceridad es la verdad, toda la verdad. Vemos cómo se miente hoy en el mundo, cómo se miente, cómo mienten no solo los chicos, los mayores, los políticos, autoridades, ¿no? La mentira pues es tremenda. El amor a la verdad, el amor a la sinceridad. Y decía desde muy jovencitos, ¿no?, decir siempre la verdad. Y nos aconsejaba, ¿no? Decía, tienes que decir en primer lugar aquello que no quieres que se sepa. Siempre hay alguna cosa que uno no quiere, ¿no? Hay que saber decirla a quien tiene que decirla, lógicamente, ¿no? Pero cuando una persona miente, esconde, ¿no? Es que no se sepa esto. Y entonces él nos decía, ¿no?, eso que no se sepa es lo primero que tienes que decir. O tienes que decir, en primer lugar, aquello que más vergüenza te da. Dios pone una vergüenza en nuestra naturaleza, porque nos da, con la ley natural, nos da pues saber distinguir el bien del mal, ¿no? Y cuando uno hace las cosas mal, si está sano, tiene vergüenza. Si no está sano, ya no tiene vergüenza, ¿no? Pues se llama sinvergüenza, ¿no? El que ya perdió la vergüenza, ¿no? Y entonces decía, tienes que decir en primer lugar aquello que más vergüenza te da. San José María contaba de cuando era joven, cuando era incluso niño, que le daba mucha vergüenza besar a las amigas a las señoras amigas de su mamá, porque, ¿no?, le daba vergüenza. Y le daba vergüenza también cuando le ponían ropa nueva, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Se metía debajo de la cama, era niñito, se metía debajo de la cama. Y entonces venía su mamá con un bastón a sacarlo de ahí. Decía José María, vergüenza solo para pecar. Porque el diablo nos quita la vergüenza para pecar y nos da la vergüenza para las cosas buenas, ¿no? Hay gente que no quiere acercarse a Dios o decir que es cristiano, porque qué roche, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? ¿Qué van a decir mis compañeros, ¿no? Se cree muy hombre, ¿no?, cuando pone distancias a las cosas de Dios. Vergüenza solo para pecar. A veces cuando se trata del pecado, pues el diablo nos quita la vergüenza, ¿no? Y así nos iba enseñando San José María. Y una cosa que nos repetía mucho es la lealtad. Y también nos decía la fidelidad, porque eso es la lealtad. Ser fieles a los compromisos. Hoy, ¿a qué se le llama compromiso? A cualquier cosa se le llama compromiso. Cuando tiene un compromiso con él, piensa que está sacando el pie del plato, ¿no? Tenemos compromisos con Dios. Somos cristianos, nos han bautizado, nos han confirmado. Tenemos compromiso con Dios. Y quienes están en matrimonio y se han casado tienen un compromiso delante de Dios. Quienes somos sacerdotes tenemos un compromiso delante de Dios. Si uno va a trabajar, se compromete también con el trabajo, con las exigencias del trabajo. En un país hay una constitución, hay unas leyes, uno se compromete con vivir esas leyes, incluso se jura, ¿no? Hay juramentos, ¿no? Jura por Dios, además. Y mucha gente rompe los compromisos. O viven como si no estuvieran comprometidos. Y piensan que eso es la libertad, ¿no? Cuando la libertad es precisamente sujetarse a los compromisos. Sujetarse al bien, sujetarse a la verdad, sujetarse a Dios, sujetarse en la familia, en el amor a la familia. Eso es la libertad. De ahí viene la felicidad. La verdad nos hará libres, dice la Escritura. Bueno, nos enseñaba así San José María, ¿no? Y siempre le pedía al Señor
un corazón grande para amar, porque lo más importante de una persona es amar. ¿Y cómo se falla en el amor? ¿Cómo se trabuca el corazón de mucha gente cuando hay egoísmo, cuando hay impureza, cuando hay suciedad, cuando hay corrupción? El corazón pues es una melcocha, ¿no? Es una cosa que se reduce, ya no se ama, ¿no? Hay competencias, ¿no? Y nos puede pasar con Dios también, ¿no? Cuando de pronto las cosas de Dios son como protocolos nada más para vivir, ¿no? Y no hay amor, porque no hemos tratado al Señor, porque no nos hemos esforzado, porque no ha habido espíritu de sacrificio, porque no hemos ganado en virtudes, porque no hemos pensado en los demás y hemos pensado demasiado en nosotros mismos. Entonces perdemos la capacidad de amar, que se pierde la capacidad de amar y pasa lo que pasa mucha gente, ¿no? Y el Señor ha instituido el sacramento del perdón, que es la confesión, para contarle la verdad, para decirle al Señor, Señor, mira, me pasa esto, para decirle las faltas que hemos cometido, pero también los pecados de omisión. No hice esto, no ayudé a las personas que tenía que ayudar, no fui a donde tenía que ir, no le di la mano, ¿no? ¿Cuántas cosas en el país, por ejemplo, se han quedado porque no se han hecho las cosas? Porque ha habido descuidos, indiferencia, indolencia, y para adelante, como si no pasara nada, ¿no? No puede ser, no puede ser, ¿no? Ahí está la materia de la confesión, para pedir perdón al Señor. Podemos haber fallado, podemos habernos dormido, podemos, no sé, metido la pata en algo, ¿no? No pasa nada si vamos al sacramento del perdón, que ahí nos espera el Señor, abrimos nuestro corazón de par en par y recibimos la gracia de Dios. San José María llamaba a ese sacramento el sacramento de la alegría, ¿no? Tenemos que contar con la gracia de Dios, si no, no podemos nada. También el Señor nos dice, no, sin mí nada puedes hacer con Dios. ¿Y dónde nos lleva Dios? Nos dice también la Escritura, ¿no? El Señor lo dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. A veces nos afirmamos a nosotros mismos. Niégate a ti mismo. San José María decía, tienes que tener mucha confianza en Dios, confianza en los demás y desconfianza en ti. Quizás el mundo dice al revés, ¿no? Se olvidan de Dios y dice, tú tienes que tener mucha confianza en ti mismo, ¿no? Pero, ¿qué cosa? ¿Es más importante la autoestima o el amor a Dios? Cuando nosotros amamos a Dios, es cuando nuestro amor funciona. Si nosotros dejamos de Dios y nos empezamos a amar a nosotros mismos, nos llenamos de ego, nos llenamos de soberbia, peor, ¿no? Entonces viene uno y le dice, no, tú tienes que tener autoestima, no tienes que amarte más todavía, echa más leña a que nos perdamos más todavía. Cuando Dios nos dice, están las Escrituras, que lo amemos a Él y que amemos al prójimo, nosotros en tercer lugar. Pero también hay un amor de sí mismo, ¿no? Cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es ese amor de mí mismo? Es el que sale cuando amamos a Dios. Cuando amamos a Dios y amamos a los demás, nos damos cuenta del amor que tenemos nosotros mismos. Y eso nos hace felices. La persona es feliz cuando da, cuando puede dar. Si no puede dar, no es feliz. Y nadie da lo que no tiene. Para tenerlo hay que conquistarlo. Bueno, son enseñanzas de San José María. Seguir a Cristo, llevar la cruz, nieguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y siga. Llevar el peso, ¿no? Las cosas buenas salen con esfuerzo y sacrificio. No salen fáciles. Y tenemos que saber, pues, andar por el camino correcto, por el camino del bien, por el camino de la verdad, por el camino... El Señor también lo dice, ¿no? Son palabras de la Escritura, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿no? Entonces es conocer la voluntad de Dios,
conocer lo que Dios nos pide. Entonces llegamos al camino, el camino correcto, el camino que lleva al cielo. Y dice, el que escucha mis palabras y las pone por obra, es como el varón prudente que edifica su casa sobre la roca. El que escucha mis palabras y no las pone por obra es como el necio que edifica su casa sobre arena. Qué pena me dio ayer o antes de ayer ver caer ese edificio en Miami, donde han muerto pues, 150 personas, ¿no? Parece que el suelo no estaba bien, ¿no? No estaba bien edificado, algo pasó allí, pero penoso, ¿no? Y en las vidas de las personas puede pasar, si los cimientos no están bien, después de años de estar funcionando, ¡boom! ¿No? O sea, los sacerdotes vemos muchas veces las crisis, ¿no? En personas que después de años se vienen abajo, ¿no? Porque no han puesto bien los cimientos, porque no se han apoyado en Dios, o porque se han olvidado de Dios o lo han dejado. Y Dios tiene que estar en nuestros cimientos para que las cosas caminen y vayan bien, ¿no? Hoy también, hablando ya de un poquito del país que hay que encomendar, hay que rezar mucho por el Perú. Muchas personas que quieren defender, dicen, soy demócrata, ¿no? A ver quién dice, soy cristiano. Está bien ser demócrata, muy bien, son ideales, ¿no? Para poder defender a la patria. Pero a Dios hay que incluirlo, ¿no? Y Dios es todopoderoso. Y Dios es el que nos va a salvar, ¿no? No nos va a salvar la vacuna, no nos va a salvar no sé quién, ¿no? Nos va a salvar Dios. Y Dios quiere salvarnos, ¿no? Decía el Papa San Juan Pablo II cuando vino al Perú, lo primero que dijo en la Plaza de Armas es, un humanismo sin Dios va contra el hombre. A veces hablamos demasiado del hombre, de los hombres, ¿no? Pero, ¿y Dios? Tenemos que hablar más de Dios. Porque Dios no es un tirano, ¿no? Y es un padre que nos quiere. Dios es amor. San José María nos decía, ahogar el mal en abundancia de bien. O sea, no pagar con la misma moneda, en abundancia de bien. Y decía, tenemos que darle la vuelta al mundo, como una media se le da la vuelta. Y poner una inyección intravenosa en el torrente circulatorio de la sociedad. Una inyección de amor de Dios, de ejemplo, ¿no? Y decía, Dios y audacia, ¿no? Porque el cristiano no puede ser pues una persona chupada, una persona que está ahí encogida, ¿no? Buenecita, ¿no? La escritura también lo dice, ¿no? Los hijos de ese siglo son más sagaces en sus negocios que los hijos de la luz. Los hijos de la luz a veces se duermen y no están en la vanguardia, ¿no? Para sacar las cosas adelante, no con violencia, con amor, siendo testimonio de vida cristiana. Y siempre decimos, lo dice San Pablo, ¿no? Para los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Vamos a terminar nuestra oración con un punto de camino. Camino es el libro de San José María, que dice, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Quizás el mundo nos dice, tú pórtate como tú quieres, ¿no? Porque así vas a ser feliz, ¿no? Si te portas como tú quieres, ¿no? Tú eres el que decides. Eso está un poquito manco, ¿no? Por supuesto, uno tiene que decidir, ¿no? Pero lo que nos dice aquí San José María, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, depende de muchas cosas grandes. Entonces, uno tendría que decir, sí, yo quiero, pero yo quiero lo que Dios quiere, porque Dios es Dios, y Dios es mi Padre, Dios me ha creado, y Dios me está esperando. Entonces, yo quiero lo que Dios quiere. Y entonces uno puede decir incluso, me da la gana de querer a Dios, me da la gana de ser santo. Ya pues, estamos ejerciendo nuestra libertad, apuntando un bien, ¿no? No apuntando a un mal, sino a un bien. Y pedimos a la Virgen María, ¿no?
la Virgen que está siempre cerca de nosotros, que las madres están siempre siguiendo a sus hijos y la Virgen María está pendiente de nosotros, ¿no? A veces no nos damos cuenta de todas las cosas que ella nos alcanza, los mejores regalos los hemos recibido de ella. Cuando pasa el tiempo, de pronto viene una luz y nos damos cuenta, ha sido la Virgen la que consiguió que salga adelante en algún asunto, la Virgen la que me ha protegido, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Y la Virgen nos protege en el camino para que lleguemos al cielo, pero siendo siempre la voluntad de Dios, ¿no? Como ella también lo dijo, cuando el arcángel San Gabriel le dijo que iba a ser la madre de Dios, dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo mismo le decimos nosotros en esta fiesta de San José María al Señor, ¿no? He aquí yo estoy para servir, que se haga en mí según tu palabra, según la voluntad de Dios, para hacer bien nuestro papel, las cosas que Dios nos pide.